Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este 3x7 de la semana, el podcast de Caretas Digital con Valery Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, Enrique Chávez. Los acompañan, como siempre, tres periodistas para analizar en 3x7, 21 minutos esta semana azarosa, como las que siempre tenemos, y cada vez esto es de alguna manera una suerte de montaña rusa que no se detiene. Para algunos eso puede traer un problema porque se van creando expectativas y nunca llega el bajonazo, pero el hecho es que lo que sí hay es que hay 100 grandes son los que Samir Villaverde señala en su audio, en este nuevo audio filtrado por la Fiscalía, en En conversación la transcripción, ¿no? En la transcripción, en realidad, efectivamente, en conversación con ya el exministro Juan Silva, ojo, ¿no? Donde se le dice, bueno, que hay una de las empresas chinas aportando 100 grandes como una suerte de gesto de buena voluntad alrededor del caso del puente Tarata. Esto, como lo venimos señalando semana tras semana, es una ruta que se va planteando muy, muy claramente. De hecho, hay corrupción y además lo que a mí me preocupa es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además de esta situación gravísima, se sigue manejando, pero de una forma loquísima. Hoy se ha revelado que se ha pedido el despido de todos los trabajadores del ministerio por parte de la Secretaría General del MTC. Se lo han mandado a todas las direcciones a los viceministros mediante un oficio, y es este ministro Barranzuela, que viene del gobierno regional de Tumbes, donde el gobernador, por cierto, ha sido suspendido por una sentencia de colusión agravada con cárcel incluida. Y entonces vemos, más allá del grado de corrupción que se ha manejado y que sin duda va a traer consecuencias, que un ministerio tan importante se sigue manejando de cualquier forma. Y hay también nuevas denuncias sobre paralización de obras de las empresas chinas mencionadas en este club chino de la construcción, que como ya sabemos ha tenido esta innovación, ¿no? En el sentido de introducir la corrupción aparente, presunta y cada vez más concreta del gobierno de Pedro Castillo con estos constructores peruanos, que fueron los que Samir Villaverde, como bien dijo en el audio anterior con Bruno Pacheco, le había armado todo el esquema. Claramente se complica más porque estamos viendo ya o escuchando, como dice Valery, una transcripción, aún escucharemos los audios, pero ya las versiones que está manejando la Fiscalía sobre el material son cada vez más comprometedoras para un ex ministro de Estado que fue puesto y protegido en realidad por el propio presidente Pedro Castillo. Valery, ¿cómo la ves? Yo creo que ahí es interesante ver un poco cuál es el cable que une a Silva con Pedro Castillo, ¿no? El tema es que Silva aparece en este último audio de los 100 grandes. Sin embargo, Silva también ha estado con Alex Starost, ¿no? Que es este abogado que lo ha representado en la Comisión de Fiscalización la semana pasada, y este hombre es el que en algún momento hostilizó a el funcionario del comité de la licitación, a Miguel Ángel Espinosa, en el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces yo creo que lo que se tiene que ir a buscar es, después de esa reunión hostil en el Ministerio de Transportes, hay una visita de Alex Starost al presidente Pedro Castillo. Y eso es lo que finalmente, entre la transcripción, el audio de la semana pasada, los 30.000, los ahora 100 grandes, pueden ir amarrando de alguna manera al presidente Castillo, aunque, valgan verdades, esta vez en esta transcripción él no es mencionado, ¿no? Entonces, el tema es cómo vamos desmenuzando toda esta red criminal alrededor del Ministerio de Transportes, pero, claro, se podría librar Juan Silva, a pesar de que fue uno de los engreídos de Pedro Castillo, y sin embargo hay algo que los está amarrando, ¿no? Que son estos personajes que además no eran funcionarios, pero que tenían algún tipo de fuerza dentro del ministerio y que están unidos, ¿no? Y que los van uniendo. Yo creo que la situación para el presidente, como tú decías, parece que se va calentando, al final no llega a darse para poder representar una vacancia o una inhabilitación a la larga, pero sí, sí está muy, muy complicada su situación, y creo que con un audio más o una transcripción más
que ya está en manos de la Fiscalía y que ya se está viendo de manera, ¿no?, como prueba lacrada y con toda la importancia del caso, sí podría complicar un poco la Una, situación. Yo creo que sí, perdón es ahí, ese Carlos. amarre, ¿no? Sí, Carlos, antes de que entres, una mención interesante es que sí se refieren a Fray Vázquez, ¿no? Al sobrino Al sobrino, del claro. presidente Pedro Castillo como parte, ¿no?, de esta suerte de circuito de comunicación para meter empresarios y está esperando la respuesta de Fray. ¿Cómo la ves Son tú, cada vez Carlos? más las piezas, ¿no? Los sobrinos ya Sí, estaban, Karelín ya estaba también Silva, pero hay una alianza, ¿no? Hay algo que los está ligando, hay a mi cabos modo de sueltos, pero ver. para mí cada vez más amarrados, ¿ah? Más Por amarrados. eso, por eso. Yo creo que se va acercando y todo esto nos ha ido dando como que la sensación que en cualquier momento cae Castillo, porque hay otros presidentes que han caído por menos pruebas que estas. Y sin embargo, no sé si hemos llegado a ese punto donde realmente el Congreso va a tomar cartas sobre el asunto, además que no quieren irse como claramente se ha escuchado. De eso vamos a hablar también unos minutos, Carlos. Interesante lo que dice Valery, cuál es el cable que conecta al presidente con Silva, que dicho sea de paso, a esta altura ya debe tener algún tipo de recaudo judicial, ¿no? Son 100.000 soles de coima, el fiscal ha podido escuchar el audio, parece ser que Samir Villaverde grababa todo lo que conversaba con sus cómplices. Además, él, hay que recordarlo, tiene una empresa de seguridad que también anda en estos temas de inteligencia y de equipos para... Y parece ser que incluso claquetaba la conversación, ¿no? Porque hay así, yendo a la casa del ministro Subiendo al Silva, ascensor, exacto, ¿no? sí. Pero claro, ¿quién es el señor Juan Silva? Es un maestro que no tenía el perfil para ser ministro de Transportes y Comunicaciones. Normalmente es un ingeniero civil o un abogado experto en contrataciones con el Estado, pero él no tenía ninguna experiencia en este portafolio que tiene, hay que decirlo, la mayor cantidad de dinero en presupuesto público para gran infraestructura. Y cuando uno escucha el audio, queda claro que este señor Samir también les había regalado iPhones a él y a la hija que aparece luego, ¿no? Porque le piden la clave del iCloud y tal. O sea, quiere decir que había una relación donde el señor ha armado buena parte de las licitaciones y los consorcios que terminaron rápidamente haciéndose de obras. Y cuando el ministro ha comparecido ante una comisión del Congreso, ha presumido que él tiene una alta tasa de ejecución presupuestal. Pero claro, si el negocio estaba en gastar, y darle a los amigos y favorecidos estas obras controvertidas que hoy están en investigación. Yo creo que Ujú. es el ministro que más duró y por lo tanto tiene una relación estrecha, directa, no solo a nivel gremial, sino son de chota ambos. Y es el ministro que fue blindado incluso por el Congreso de la República, Samir lo cuenta ahí en este audio, y ahí entran a tallar pues precisamente los niños de Acción Popular y demás de la guardería que se ha convertido el Congreso, que eran beneficiados con otras obras que a su vez ellos ponían los contratistas y se quedaban con el famoso diezmo, ¿no? Es decir, dinero para la gran corrupción que estoy absolutamente seguro lo conocía el presidente porque no habría otra manera de que Silva esté tanto tiempo como el que estuvo a cargo de este portafolio, ¿no? Pero Recordemos esa además es que la en el prueba audio anterior, sí, que se tiene que que en el audio encontrar, perdón. anterior se habla de la maleta de Silva y el Ujú. propio Villaverde, que es este audio fantástico, porque es de alguna manera una génesis de lo que pasa después. Él habla, oye, pero está poniendo este tipo, pucha, pero es recontra comercial, porque él le puso $500,000 o $1,000,000 para la campaña. Y luego se ve que en este audio se ve pues que efectivamente ya era Juancito, ya no era un desconocido, ya era Juancito, yo te pongo esto, yo te pongo lo otro. Así que, bueno, dejo el presidente no participa. Eso justamente tan lejos no está, porque claramente Juan Silva y el presidente tenían esta conexión y por eso se quedó tanto tiempo, pero claro, lo que hay que probar es hasta qué punto está embarrado, ¿no? Y esta persona, este hombre, Alex Estaroz, es un punto importante, se reúne 6 veces con el presidente y luego defiende a Juan Silva en la Comisión de Fiscalización hace una semana y después va y habla de una forma
amenazante, completamente amenazante, según ha dicho en sus declaraciones Miguel Ángel Espinosa, sobre la licitación del puente Tarata 3. Entonces, ahí hay una conexión que yo creo que no hay que perder de vista. Starost, además, Starost no es ningún gatito, aparentemente, porque él como lo ha dicho, entre otras personas, la ex viceministra Fabiola Caballero, llegaba y mandaba y ordenaba y se presentaba como un representante de Silva precisamente para ese tipo de licitaciones. Pero yo les iba a proponer pasar al tema que Valerie estaba tocando de cómo esto se amarra con el Congreso, porque ahora se ha visto que ni siquiera se ha llegado a firmar la moción de interpelación de Aníbal Torres, y por otro lado un vocero de la oposición como Jorge Montoya ha adelantado que eso no les interesa estratégicamente ahora porque podría ser que te gastas la bala de plata antes de tiempo, y ellos tienen, entre otras cosas, la prioridad de inhabilitar a Dina Boluarte. O sea, parece ser que de todas maneras sí hay un rastro ahí que quiere llegar a sacar del camino a la vicepresidenta por los temas que ya se han comentado ampliamente, pero por el otro lado, pues no queda muy en claro cuál sería esa ruta. Se acaba de filtrar también un audio que tiene varios meses de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, diciendo que si ellos o que si vacan al presidente del Congreso se quedaría. Ya se sabe, hemos conversado ahora. ¿Se ha identificado la fecha de ese audio? Han dicho que entre septiembre y octubre es lo que ella misma ha señalado. La primera oleada de vacancia, ¿no? Y entonces cuando el Congreso tenía un poquito mejor de mejor aceptación que ahora, ¿no? Porque en un momento se jacta de eso, ¿no? Exacto. Entonces, conversábamos con Carlos Anderson y decía, es una irrealidad pensar ahora que el Congreso se va a quedar si es que vacas al presidente. Tendrías que, de alguna manera, impulsar una figura de elecciones adelantadas. ¿Ustedes ven eso como una posibilidad? He podido conversar con varios líderes políticos, varios congresistas, muchos muestran esperanza, pero otros tanto dicen que esto puede continuar indefinidamente, finalmente por la voluntad del Congreso de no querer irse, o de buena parte de congresistas. ¿Cómo ven esa situación? Mira, yo creo que la calle va a tener también que jugar un papel importante, y ya este 4 de junio, es decir, sábado, se tiene previsto una marcha, y si participan estos reservistas que nos impresionaron ahí formados en la Plaza San Martín, la cosa podría tomar otro cariz, ¿no? Pero el Congreso está jugando definitivamente a cuidar su curul, porque ayer la bancada fujimorista, por ejemplo, completita se abstuvo de votar por la interpelación a Aníbal Torres. Hay dos procesos que van en paralelo: la acusación constitucional contra el presidente, que necesita menos votos, 66, y ahí lo inhabilitan, y por lo tanto tendría que asumir en la sucesión constitucional la vicepresidenta, pero ya hemos dicho que la vicepresidenta está hackeada, y yo creo que con pruebas irrefutables, porque ya salió a decir el alcalde de Lima que no solo ella mandaba a sus asesores, llamaba por teléfono, sino que inclusive él le ha dicho personalmente que le devuelvan la licencia al Club Apurímac para hacer fiestas, para el restaurante y para el bar, etcétera, etcétera. Y eso es, sin duda, una gestión de intereses de una institución privada que está prohibida por la Constitución en su caso de ministra y vicepresidenta de la República. Así que con ella parece ser la cosa más fácil. Podrían Pero ellos igual va a demorar como un par de meses, ¿no? Porque tampoco va a ser tan rápido. Apurando, a Dina le sale la acusación constitucional yo creo en ya 2 para meses. la próxima legislatura, y ahí estamos hablando de cuál va a ser la nueva junta o la nueva mesa directiva del Congreso. Eso es clave para la sucesión o para la ruta de evacuación que Caretas está trabajando con acierto estos días, porque dependiendo de quién sea el nuevo presidente o presidenta del Congreso, se va a elegir como figura factible o no de esta transición, porque ya no quedaría ni vicepresidenta ni presidente, sino un presidente interino que solamente convocaría elecciones, ¿no? Ya, pero entonces yo creo que tiene cierta lógica, ¿no? No usar la bala de plata. A mí igual me parece, como han dicho desde el principio, ¿no? Como que no se puede desde el Congreso ni siquiera censurar a Aníbal Torres, porque no se ponen de acuerdo y porque finalmente estas mociones llegan o moción de censura, ¿no? Para admisión a debate, ¿no? Es que ni siquiera pueden avanzar en ese sentido. Pero por otro lado, la bala de plata sí puede ser
muy arriesgado si es que tú estás pensando en que tu siguiente mesa directiva puede tener más forma de gobierno si ya estás viendo que el presidente está en jaque y que la vicepresidenta también. Claro, digamos que están jugando una estrategia en el Congreso para pensar después de julio, ¿no? Para ver qué tan legítimo podría ser un gobierno de transición, porque tanto ejecutivo como legislativo están con pésima aprobación en las encuestas en general, y no se hace viable que la gente acepte un gobierno de transición liderado por el presidente del Congreso, que dicho sea de paso, de acuerdo a la Constitución, solo tiene que convocar elecciones. O sea, sí se Son 9 convierte en un meses. gobierno de transición propiamente, porque le obliga a la Pero norma son a 9 convocar meses, ya hemos elecciones. visto lo que se hace en 10 Claro. meses. Ojo, Pero, que pero 9 a ver, meses también es bastante. no, claro, claro que sí, pero volvemos a lo mismo, con los 87 votos o los 66, que por cierto, en una conversación con Marisol Pérez Tello, ella apelaba a la responsabilidad de Keiko Fujimori, del señor Acuña, es decir, quienes tienen manejo más orgánico de sus bancadas, porque en ese caso los 66 votos no son una propuesta tan lejana, pero ya sea con los 87, ya sea con los 66, que va por el lado de un proyecto de adelanto de elecciones, ¿no? Que allí podría ser otra figura, es decir, el gobierno se queda, ¿no? Pero adelantas elecciones, no llegas a vacar, porque lo haces en 2 legislaturas, ¿no? Lo haces en una, ahora mismo, y le preguntarías a la ciudadanía para las elecciones regionales, le añadirías este tema de que si quieren adelanto de elecciones. Pero el tema es finalmente si vas a tener a los congresistas listos para irse, ¿no? Yo creo que esa es ahí la pregunta de fondo. Carlos vuelve a tocar el tema de la calle. La calle está calentándose, el hambre, la miseria, lo estamos escuchando todos los días en la radio, es una en los realidad. periódicos. Es una realidad y eso finalmente te puede complicar, pero hay un tema más que tiene que ver con los conflictos sociales, con los conflictos mineros, con las bambas. Se amarra los todo, trabajadores, ¿no? Los trabajadores han protestado ya en Lima, han llevado su pliego de reclamos. Ha habido un consejo de ministros hoy en Arequipa, sobre, en Cusco, el en tema. Puno, en diferentes puntos. Así es, estás hablando de 9.000 trabajadores de uno de los proyectos cupríferos más importantes del mundo. Y claro, hay una interpretación un tanto conspirativa, pero que puede tener algo de realidad, de decir, hay un sector del gobierno, sobre todo por el lado de Vladimir Cerrón, que lo que quieren es mover el avispero, extremar la conflictividad y poner sobre la mesa el tema de la constituyente, que es de alguna manera el contrapeso de esta discusión sobre vacancia o adelanto de elecciones, es el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que hay algo hilvanado y que esto podría tener en todo caso asidero, salida? O sea, que la Asamblea Constituyente le gane al debate sobre la vacancia o al debate de adelanto de elecciones. Yo quiero decir algo chiquito ahí. Yo creo que no hay voluntad por parte del Ejecutivo y aparentemente no creo que haya una estrategia, pero por otra parte, esa inacción del gobierno parece que se suma a este mensaje de Cerrón, que se ha nombrado aliado y ya no gobierno, pero que al final van de la mano, ¿no? La nacionalización, el hecho de que hay caos, de que no se soluciona, y al final termina dándose de nuevo la salida, ¿no? Que está dando Perú Libre con este tema de la Asamblea Constituyente, con lo peligroso que puede ser la palabra o la pregunta abierta de asamblea sí o asamblea no. Al final, por ahí que el Perú no quiere una asamblea constituyente, pero frente a la pregunta tan básica de sí o no, ya hemos visto cuál puede ser la respuesta, ¿no? En este empate técnico que podemos también discutir. En la encuesta del IEP, donde resulta que era el 18% el que quiere un cambio completo de la Constitución y un 30 y pico por ciento que quiere un cambio parcial. Entonces, en un principio se dijo, estás 50-50, ¿no? Porque cuando haces la pregunta así de básica, ¿quieres un cambio de constitución o quieres una asamblea constituyente? Si no, termina un 50-50. Y ese es un peligro, pero la pregunta tal vez no es la realidad. La pregunta es, ¿quieres una nueva constitución o cambios a la que ya existe? Esa sería una pregunta más exacta para evitar este tipo de confusiones, ¿no? Pero en fin, al margen de las encuestas que pueden tener preguntas inducidas o algún sesgo, yo creo que el escenario de la calle se mueve por varias razones. Primero, la inflación de mayo ha sido la más alta en 24 años en el Perú.
Y la inflación de los alimentos está bordeando el 14%, es decir, ha subido muchísimo más que el 8,6% del total de inflación. Claro, ¿Y el nos dirán combustible? que hay factores exógenos, que la guerra entre Rusia y Ucrania, etcétera. Claro, a todos los países le está afectando. Ahora mismo en Estados Unidos también se quejan del precio de la gasolina, etcétera. Pero la gran diferencia es que en los demás países se está gestionando. Hay un equipo que está tratando de ver medidas contracíclicas, de ver cómo amainan el efecto exógeno. Acá en el Perú no No tenemos. hay Si plan. tienes a un ministro de Agricultura, neófito en el asunto, que además ha estado preso, que reemplaza a uno doble homicida, entonces, ¿de qué cuadros estamos hablando, no? Eso por un lado. Y por otro lado, la protesta de los trabajadores de las Bambas el jueves en el Cusco, en Lima y en Arequipa ha sido contundente y han dicho que se unen a la marcha del 4 de junio. Entonces, yo siento que ya hay un límite de los ciudadanos de a pie que están viendo los estragos de la inacción del gobierno, que parece más bien no solucionar los problemas de las Bambas, sino exacerbarlos, echar más leña al fuego. Y claro, una congresista ahora presenta un proyecto de ley con un Margot. flashback a los 60 para nacionalizar las Bambas y hacer una empresa pública con esta gran mina, que por supuesto está en contra en fin, de la historia, de lo que pasa ahora y muchas cosas más. Pero sí Pero pienso, redunda en este cambio de modelo que se pide con lo de la Asamblea Constituyente y en el discurso de Cerrón. Entonces es un poco, como te digo, el Ejecutivo parece que no está teniendo una estrategia, pero finalmente al no hacer nada permite que haya espacio para esas cosas. claro, porque Cerrón ya lo ha dicho, pues no es su camarada, sino el presidente no es su socio, sino simplemente su acompañante, ¿no? No, Son no, como dos no, narrativas Somos distintas aliados, ¿no? no es dentro un del camarada, gobierno. ni siquiera su causa, cada vez menos. Y Eso hablando es de verdad, eso, sí. ¿cómo ha perdido en 10 meses Curules Perú Libre, ¿no? También es un punto importante. 17 congresistas han salido de la bancada de Perú Libre. Y eso yo creo que es un dato, por más de que todavía se alinean en algunas votaciones, habrá que ver cómo se acomodan pronto. Sí, una atomización. Sí, para rematar, Rómulo Mucho, por supuesto, experto en estas materias, se mostraba muy preocupado sobre lo que podría ser una eventual reacción de MMG Las Bambas, ¿no? O sea, ya el gobierno chino ha expresado tras bastidores su preocupación al gobierno peruano por esta situación. Imagínense ustedes si ellos se llegan a levantar de la mesa, el efecto que esto podría tener para el ambiente de inversiones en el país y, por supuesto, el pie de guerra en el que colocaría a buena parte de los actores económicos y financieros. Con esa inquietud tenemos que terminar este interesantísimo 3x7 porque ha sonado la alarma, pero seguramente vamos a seguir comentando todo este devenir dramático que está viviendo ahora mismo. Se nos queda corto, pero Así sí. es. Gracias. Ok, entonces nos vemos el próximo sábado. Que tengan Excelente bonito fin de semana. Adiós. Buena semana a todos. Chao. Chao.